Entonces, arrancamos con vías, hablamos de configuración interna y terminamos con líquidos, cefalorraquídeos y cisternas, que por ahí es el tema menos en el que le podemos aportar más porque no se lee eso. Claro, sí, Bueno, totalmente. Sí. bien. Sí, era una pregunta bastante simple. El lemnisco medial, ¿serían los axones de la segunda neurona de los fascículos grácil y coliforme juntos o uno para cada uno? Bien, vamos a ponernos en tono. Lo que primero Axel es el que estudia, es como tipo Andrés. Y tipo ¿Y si Nico, llama por tronco? ya que estamos tipo Nico también. Si llama por tronco. Miren, vamos. Axel está haciendo una pregunta de tronco encefálico. Yo voy a buscar una imagen para que no se pierda el resto. Así es que vamos a buscar. A ver, lemnisco es sistema. El dorsal. Bueno, ¿cómo es el tema? Nosotros tenemos varias partes en nuestro. Acá tengo una imagen. Con esta imagen, ¿se acuerdan que yo les dije que lean del Haynes? Sí. Bien, porque tiene unos esquemas que se explican muy bien. Vamos a admitir a Dana Foronda. Vamos a poner esto acá. Ahí está. Ven todos este esquema que acabo de poner en la pantalla, ¿cierto? ¿Se ve bien? Bien. Sí. Cuando Axel pregunta qué cosa es eso de el lemnisco medial, está hablando de una estructura que viene a ser lo que encontramos. ¿Dónde está? No está marcado. Uy, justo no está marcado. Y sí, está marcado. Mirá a la izquierda en el medio. ¿Ven acá que dice el lemnisco medial? ¿Ven todos esto? Sí. Bien, vamos a hacer un breve repaso para llegar a este punto, ¿sí? ¿Qué quiere decir cuando hablamos de una vía? Estamos hablando de una estructura o una secuencia de neuronas. No me gusta esto, vamos a ponerlo negro. Denme un segundito, ahí está. Donde tenemos una secuencia de neuronas, ven que todas tenemos una en azul y una línea, una secuencia de neuronas en rojo. Esta secuencia de neuronas se llama vía. Inicia, esta sería una vía aferente. ¿Se acuerdan que la semana pasada nosotros hablamos de las aferencias y las eferencias? ¿Recuerdan eso? Sí. Bien, si se acuerdan, ustedes rápidamente me van a decir qué sería esta vía, una vía aferente o una vía eferente. Aferente. Ok, ¿por qué sería una vía? Llega la información. Porque arranca Va desde la periferia hasta el centro. Porque va llegando el sistema nervioso central. Es Bien, ascendente. esa sería una respuesta. Pero, ¿dónde empezaba, dijimos, una vía aferente? En un receptor. En un receptor. En un receptor. Bien. A algunos de mis alumnos yo les mandé este esquema por Notion. Se me cortó la música y tal. Entonces, ven todos este esquema, ¿cierto? Este es el esquema de una vía aferente, donde empieza un receptor, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, ¿cierto? Bien, la vía aferente empieza desde un receptor. Ven que acá hay una neurona, una segunda neurona y una tercera neurona. Eso sería una vía aferente porque empieza en un receptor y envía información hacia el sistema nervioso central. En principio vamos a decir eso, ¿sí? Bien, nosotros vemos este esquema y nos damos cuenta que la información asciende. ¿Por qué sacarían ustedes la conclusión de ver este esquema que la información asciende? ¿Por qué rápidamente ustedes se dan cuenta? Todos ven el esquema bien ahí, ¿no? ¿O necesitan que lo agrande? Se ve bien. Solamente viendo esto, ¿por qué para ustedes sería una vía o una información que asciende y no desciende? Por la sinapsis de la neurona, ¿Por qué? porque uno tiene el punto A ver, que no veo quién está y hablando. Ángel. Ángel. A ver, ¿qué te busco? ¿Dónde estás, Ángel? Acá estás, Ángel. Bien. ¿Qué me decís? Por la neurona que indica, por la vía que tiene una continuidad en un punto. Está bien. ¿Está bien? Está bien. Pero La ¿qué cosa? dirección del axón sería. A ver, Fran. Exacto. Porque el puntito que vendría a ser el núcleo y el axón que saca se dirige hacia lo que sería el cerebro. Bien, pero vamos va a ascendiendo. tomar las dos informaciones, lo que dijo Fran y lo que dijo Ángel.
Fran dijo de núcleo. La realidad es que no hablamos de núcleo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de las neuronas? Soma. Bien, entonces Soma. lo que dijo Ángel fue una secuencia. Esto que estaría acá, esta pelotita, representa un soma, ¿verdad? Sí. Y la información, ¿va hacia el sistema nervioso central o va hacia afuera? Va hacia central. Va a ser central. ¿Por qué ustedes sacan esa conclusión? Pues eso es un ganglio raquídeo. Con la dirección del Está axón. bien, sin pensar nada más que lo que nos está mostrando el esquema, como para que ustedes entiendan los esquemas que vamos a ver más adelante, que son un poco más complejos. La dirección Muy del tonto. axón. ¿Por el color? Por el color, no. Tramposo. Por el tipo de neurona, Leo. ¿Por El qué? segundo monopolar no podría ser. O el tipo de neurona. Porque yo veo que hay una sinapsis con otra neurona, con otra cabeza acá, ¿cierto? Sí. Ok, y esa cabeza se está conectando, ese soma se está conectando con otra neurona acá, ¿sí o no? Y la información, por ejemplo, analicemos esta gran neurona larga que vemos acá. ¿La información va del soma al terminal axonal o va del terminal axonal al soma? No, del terminal al soma. No, va del Del soma. soma al terminal axonal. Bien, esa es la primera conclusión que vamos a sacar, ¿sí? Primera conclusión, si yo veo un esquema de una vía como esta, yo me oriento rápidamente porque siempre hay una neurona que me dice ese es el sentido de este esquema. Y yo veo acá una pelotita y una línea que me lleva a otra pelotita. ¿Me siguen? Entonces la información va de la cabeza, sigamos la azul. Yo por ahí lo veo muy rápido porque yo ya sé de qué es esto, pero veo esta pelotita azul, la sigo, y veo la línea del axón y llega como terminal sináptico a otra pelotita. ¿Puede ser esto al revés? No, porque el axón no lleva, en principio, hay axones que sí, pero en principio el axón no lleva una señal eléctrica por medio de potencial de acción, por medio de potencial de acción retrógradamente. Bien, entonces el sentido del potencial de acción de la electricidad va en este sentido, desde el soma hacia el terminal axonal. Nosotros nos damos cuenta que esta neurona es diferente a esta neurona. ¿Por qué? Porque esta neurona también es monopolar o multipolar, ahora vamos a hablar de la clasificación de neuronas, pero esta neurona tiene dos salidas, una que va hacia el centro, por eso llamamos a esta parte de esta neurona como Prolongación central. perfecto, prolongación central, y la que va hacia afuera es la prolongación periférica. Prolongación periférica. Muy bien. Para muchos autores esto no es un axón, pero para otros autores ni siquiera se meten en el tema. ¿Por qué? Porque es raro que la prolongación periférica nos traiga información, porque acabamos de decir de que la información sale del soma al terminal axonal. En cambio, la prolongación periférica nos trae información al soma. Entonces acá ya rompimos la regla con que eso de que el axón siempre lleva información, no. A veces puede traer información. Y este es un claro ejemplo de que la primera neurona de una vía aferente, casi siempre, el 99,99999% de veces, tiene esta forma que tiene una prolongación periférica y una prolongación central. Pero volvamos a lo que nos preguntó Axel. Axel nos habló de un lemnisco, que es una estructura que tiene forma de cinta, que cuando hablamos del lemnisco, ¿de qué estamos hablando? Y vamos a hacer otra gran conclusión. Si yo les digo... Bianca, ¿dijiste algo? Sustancia gris. No, entonces... Sustancia blanca. Sustancia Bien, blanca. es la que queda. Bien. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, vamos a hacer otra gran conclusión, que nosotros podemos clasificar, vean este esquema, esto me lo hice yo hace muchos años, de hecho Nico y Andrés lo reconocen. ¿Se acuerdan de estos esquemas? Sí. Cuando tenía alma y colores en mi corazón. ¿Lo perdiste? Los perdí. Los chicos son testigos de que... Estoy. ¿A qué voy con esto? A que los somas yo los puedo identificar en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. A ver acá arriba que dice somas. Bien, si yo encuentro somas en el sistema nervioso periférico, ¿cómo le digo? Ganglios. ¿Están seguros que es ganglios? Y sí, los ganglios Y más o anexos menos, son- porque entonces tenemos que decir que este ganglio, que este soma, cuando se junta con otros somas, se llama ganglios y está en el sistema nervioso periférico. ¿Y está en el sistema nervioso periférico? ¿Sí o no? Sí. el Y ganglio- es debatible. Para muchos sí y para otros no. Para los que toman a las meninges como una relación de periférico y central,
está ahí en la transición. Para los que toman el foramen, me siguen con lo que estoy diciendo, ¿no? Para los que toman el foramen vertebral, está ahí nuevamente en la transición. Para los que toman que el sistema nervioso ahora lo vamos a ver igual, pero ahora vamos a charlar de esa transición. Metan bocado si quieren, chicos, Nico y Andrés. Entonces lo que estamos diciendo es que estas estructuras mayormente vamos a decir que son somas. Cuando hay muchos somas, si yo veo muchos somas y están en el sistema nervioso periférico, hablo de ganglios y cadenas. ¿Qué cadenas conocen ustedes? Simpáticas. Las simpáticas. ¿Qué más? Las parasimpáticas, voy a decir ahora. Tenemos un tronco, ya no se llaman simpáticas. ¿Cómo se llaman estas cadenas? Andrés, es increíble, pero Neuronato cambió todo, chavo. ¿Cómo se llaman las...? Y Splagno y todo cambió. Estoy desactualizado entonces. No, pero ya no se le dice cadena simpática. ¿Cómo se le dice ahora? Tronco se le dice. Tronco simpático, lumbar, torácico, sacro, etc. ¿Sí? Entonces tenemos cadenas de somas. Y cuando estamos hablando del sistema nervioso central, hablamos de sustancia gris, hablamos de corteza, que forman los lóbulos, de núcleos, de complejos, etc. Pero Axel no preguntó esto, entonces me dice, Lío, pará, loco, respondeme lo que te estoy preguntando, chabón. Ahora vamos. Yo le pregunté a Bianca, y Bianca me dijo, sistema nervioso central. Sí que le erró feo. ¿Por qué? Porque el lemnisco, ¿lo ven acá? Sí. Sí, lo ven, ¿dónde está? Sí. Rápidamente en su cabeza tienen que hacer, ¿lemnisco es sistema nervioso central o periférico? Dale, está escrito, chabón. Central, bien. Entonces, como está central, tenemos tractos, tenemos cápsula, tenemos sustancia blanca en el sistema nervioso central y otros nombres. En cambio, cuando hablamos de sistema nervioso periférico, estamos hablando de que muchos axones forman un nervio, de que muchos axones forman una raíz. De hecho, podemos descomponer a la raíz como prolongación central y periférica, porque ustedes ya saben que esta neurona que estamos determinando acá, esta chiquitita, la primera neurona que describimos, tiene una prolongación central, otra periférica, y toda la neurona es parte de la raíz dorsal que forma al nervio raquídeo o nervio espinal. Digo, una Bien. cosita. Fede está esperando para entrar, que Dale, tiene Andrés. 15 minutos nomás. Métele. Ah, ¿hay una persona esperando? Fede. Ah, Fede, qué grande. Dice que en 15 minutos se tiene que ir, por eso te interrumpí. Así que, Dale. No, pará que viene una eminencia anatómica. Próximo decano de FEMET, Fede Ortega. Entonces, lo que estamos diciendo es que Axel nos preguntó del lemnisco. Entonces, inmediatamente en su cabeza tienen que pensar en sustancia blanca, o sea, axones, pero dentro del sistema nervioso central, ¿sí? Ese es el lugar que ustedes tendrían que alojar un lemnisco. Por ejemplo, el lemnisco que vamos a hablar ahora, que se llama lemnisco medial. Después hay otros lemniscos que se asocian, que están lateral, medial, etc. Junto con un sistema que vamos a hablar más adelante, que se llama sistema anterolateral, ¿sí? Fede, ¿ya rotaste por neuro, no? ¿O sí? Yo te preguntaba... Agrego una cosita para los que les cuesta la diferencia entre sustancia blanca y sustancia gris, ¿bien? Una manera quizás fácil de pensarlo, teniendo en mente de que seguramente todos ustedes ya tuvieron la clase de tejido nervioso en histología, es de que el tejido nervioso en sí tiene una determinada composición, células de la glía, neuronas y todas las partes de la neurona. Entonces pueden decir, a modo sencillo, de que la sustancia gris es todos los componentes que tiene el tejido nervioso, ¿bien? Y la sustancia blanca es lo mismo, pero sin somas, ¿bien? Y a esto acuérdense siempre que cuando decimos sin somas estamos sacando de esa lista a las células de la glía, ¿bien? Las células de la glía no cuentan como somas en ese caso, ¿sí? Cuando decimos somas solamente somas neuronales. Para los que le cueste, capaz que es otra visión que les ayuda, ¿sí? Claro, lo que dice Nico es que acá yo estoy contando, acá no, bueno, en parte, acá y acá yo estoy haciendo foco en la neurona, por eso hablo de soma y axones. Pero el sistema nervioso es más que neuronas. Tenemos células de la glía, de hecho eso es una definición de lo que es sustancia gris, perdón, sistema nervioso central y periférico, con esas células de la glía que se llamaban de Schwann, ¿se acuerdan? Eso quizás sea más fino, pero si pueden, véanlo. Bien, volviendo al tema del lemnisco, nosotros dijimos que íbamos a repasar lo que es una vía. Entonces, cualquier vía empieza, si es una vía aferente, inicia en un receptor, que acá no lo tenemos, y tiene una primera neurona. Fede le va a poner nombre a esta neurona.
que nosotros siempre le decíamos pseudomonopolar. Nosotros clásicamente, pero nosotros somos viejitos, siempre le decimos pseudomonopolar. ¿Alguien sabe cómo se llama ahora esta neurona? Yo le digo pseudomonopolar todavía. Está mal, Axel. Te agarro en un parcial y te desapruebo, chaval. Unipolar. Pseudo unipolar. Bien, pseudo unipolar. O, yo lo aclaré en la... O unipolar. O unipolar, bien. Unipolar solo. Bien, entonces, eso fue un choice que les hice en el Telegram. Esta primera neurona tiene dos prolongaciones, como dijimos, y toda la neurona es parte relativamente de lo que es la raíz dorsal que forma el nervio raquídeo, o nervio espinal que se llama ahora. Dicho esto, vemos que hay una prolongación central que no es cortita, pero que tiene unión con algunas estructuras del sistema nervioso central, como la sustancia gris de la médula. ¿Lo ven todos acá? Esto no es al azar, después vamos a darnos cuenta que es importante. Pero la mayor cantidad de neuronas, de axones, que ascienden como la prolongación central, ascienden y hacen contacto con una parte del tronco encefálico. Yo sé que todos ustedes, probablemente salvo Axel, no vieron todavía tronco encefálico porque es lo que tienen que ver la semana que viene, y gente de cátedra 1 empieza con médula espinal, así es que tranqui. Si nosotros sabemos que esta estructura me hace una diferencia en T4 y L4, para otros autores es de arriba de T6 y abajo de T6, pero acá dice T4 y L4, ¿cuál es la diferencia entre esta parte de la vía que parece ser muy parecida al azul? Y que le faltan las del cuneiforme. Puede ser. A ver, ¿cómo sería eso, Axel? Claro, porque si es lo que yo creo que estamos hablando del cordón posterior, bien, referencia. Bien, entonces Axel, para ahí un segundo. Entonces Axel y sacó una conclusión al toque. ¿Dónde veo yo esta prolongación central? ¿Dónde la ven ustedes? En la sustancia gris ya dijimos que se conecta, pero lo que asciende por uno de los cordones de la médula. ¿Lo ven todos? Y ahora ya estamos hablando de configuración interna de la médula. Entonces nosotros vemos claramente que está asociado al cordón posterior. Entonces Axel la pensó y dijo, en el cordón posterior yo solamente tengo dos cosas. ¿Qué cosas tenemos en el cordón posterior de la médula espinal? O sea, en la sustancia blanca de la médula espinal, en su parte dorsal, si quieren. ¿Qué tendríamos, Axel? ¿Tú decís al fascículo, te referís? Sí, a los fascículos. El fascículo grácil medial y el cuneiforme más lateral. Bien. Nosotros con Nico y con Fede le decíamos al grácil, le decíamos delgado. Ahora ya se le dice grácil y todos le decimos grácil. Pero ven que acá, yo le voy a hacer un zoom. Fede, vos metele nomás, porque si te tenés que ir. No, es que nada, capaz que lo terminaba diciendo algunas cosas. Ya es el tímido, chaval. Fede agarraba y se ponía a bailar reggaetón en la magna, con todo el aula llena, así, y todo, Fede. No, mentira. Reggaetón. Cualquiera, chaval. No, mentira. Entonces, lo que vemos acá es el cordón posterior y ven que tiene solamente un color, y que si subimos acá, ascendemos, o sea, nos vamos hacia rostral. Ojo con lo de rostral, porque en médula espinal no se usa rostral, pero yo estoy diciendo para aclarar esto. En médula espinal no se usa rostral y caudal. Eso es tronco encefálico, ¿sí? O sea, si nos vamos hacia superior, o acefálico si quieren, encontramos que hay dos colores. ¿Los ven acá? Tenemos uno que es medial y otro que es lateral. ¿Lo ven todos? ¿Por qué pasa eso? Sí. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué creen que pasa eso? Porque se agregó un fascículo. Porque se agregó un fascículo. Muy bien, Fran. ¿Por qué decís que se agregó un fascículo? Aparte de porque lo ves. Porque a partir de, dice T4, pero yo leí que a partir de T6 se origina el fascículo cuneiforme, mientras que el fascículo grácil tiene un origen mucho más caudal. Muy bien. Entonces va a haber una región en la cual va a haber solo fascículo grácil. Muy bien. Entonces concluimos que la información que nosotros tenemos, todos tenemos un delgado y un cuneiforme, o un grácil y un cuneiforme en nuestra médula espinal. Todos tenemos un sistema nervioso que sensa información que vamos a analizar más adelante, cuando veamos vías ya más en 2 TPs más, qué información exactamente lleva esta vía. Pero lo importante que yo quiero que se lleven ahora, por esta deducción que hacemos, es que lo que ingresa primero, tiene lógica que ingrese primero la información de miembro inferior, ¿o no? O sea, si yo tengo una médula y tengo segmentos cervicales, esto no lo dije, pero ustedes ya lo tendrían que saber. La médula tiene varias partes. Un cono, que es la parte inferior, un segmento lumbar, un segmento torácico, un segmento cervical.
Y cada uno de esos segmentos o porciones tiene una subdivisión de segmentos que hace lugar a cada uno de los nervios espinales que nosotros conocemos. ¿Hasta acá me siguen? Bien, entonces lo que estamos analizando acá es un segmento de una porción de la médula espinal. ¿Qué porción para ustedes tendría que ser esta médula espinal? ¿Ven que es diferente la forma de esta médula espinal con esta forma de esta médula espinal? Para ustedes, ¿qué porción sería esta si dice acá L4? Lumbar. Bien, Lumbar. es una Lumbar. porción lumbar. En esa porción lumbar tenemos un solo fascículo, que nosotros antiguamente le decíamos as o tractos, pero acá se le dice fascículo. ¿Alguien sabe la diferencia entre tracto y un fascículo? Fascículo es más pequeño y tracto. A ver, este es Wander, ya te conozco, Wander. Dale, Wander, decilo fuerte con voz de mujer adulta. Fascículo es más pequeño que un tracto. Más fuerte y más claro, Wander. ¿Fascículo qué? Es más pequeño. Perfecto, y entonces el otro más largo. Sí. Bueno, esa es una de las diferencias que tiene un tracto de un fascículo, ¿sí? Es una de las diferencias, después vamos a ver otra. Entonces este es un fascículo que no vemos en la porción cervical. ¿Por qué? Porque la información, tiene lógica que la información del miembro inferior esté en la médula lumbar. Sí, porque a esa altura se forma el plexo lumbar. ¿Se acuerdan? Nervio ciático, el nervio femoral, etcétera. Justo el ciático es medio sacrociático, pero bueno, sacrofemoral estoy diciendo, sacrolumbar. Sí, sí. Entonces, Una pregunta igual, Diego. Sí, a ver. Perdón, pero a esa altura no dejaría de ser médula espinal y pasaría a ser, no sé, lo que se dice cola de caballo, porque yo en los límites tengo entendido que Muy inferior bien, es muy buena pregunta. L2. Muy buena pregunta. Y ahora voy a buscar una imagen porque, claro, yo estoy hablando en chino, porque si vos no viste esto, no tenés por qué entenderlo. Claro, pero No, eso pero sería no, el- como... esto no tiene nada que ver con la cola de caballo. No tiene nada que ver. Estamos analizando el trayecto en el sistema nervioso central y la cola del caballo es la prolongación periférica de las Claro, pero no es L4 eso. O sea, Sí, es la metámera. Exacto. No la exacto. vértebra. O sea, no la vértebra. ¿Ven Claro. todos esta imagen? Entonces yo tengo una médula. Médula. ¿Acá hay médula? No. No. Che, Nico, loco, está mirando el celular, chabón. Concentrate en la clase, boludo. Me están haciendo duda mis propios alumnos también. Esto que está acá, ¿lo ven todos? Esto que está acá se llama cono medular. Y de acá hacia abajo, ¿qué pasa? ¿Hay médula? No. Cola de caballo. Entonces, cuando nosotros vemos acá que dice L4, tenemos que entender de qué nos está hablando. ¿Nos está hablando de la vértebra L4 o nos está hablando del segmento medular L4? El segmento medular. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, Sí. el segmento medular L4, ¿a qué altura vertebral está? L1. L1, L2. Yo diría un poquito más arriba, porque a L1 está el cono medular. Esto que está acá es un segmento. ¿Por qué yo sé que es un segmento? Porque salen las raíces de esa Muy esa bien, zona. porque yo veo que hay raicillas, a esto se le dicen filetes radiculares o raicillas, no sé por qué le dicen raicillas, es más feo el nombre, casi tan feo, bueno, no importa. Raicillas, esas raicillas que están ahí son las anteriores, son las ventrales, y estas son las dorsales, ¿sí o no? ¿Sí o sí? Bien. ¿Cómo no escuché bien? Ah, bueno. Oh, este chabón me hace repetir. Estas raicillas que están acá son las ventrales, y estas que están acá son las dorsales. Ah, ok. Listo, dicho esto, ventrales y dorsales, cuando se juntan, ven que se juntan, forman raíces. Y acá digo que es una raíz. Una raíz ya son varios axones. Esta es la raíz ventral, o sea, la raíz anterior que va a formar a esto que se llama nervio espinal, que nosotros clásicamente le decíamos nervio raquídeo. ¿Hasta acá me siguen? Entonces, como yo tengo un nervio raquídeo, y acá esto es importante, como yo tengo un nervio raquídeo, yo digo, este es un segmento, porque todas estas raíces me forman un nervio raquídeo. Vean lo que les voy a preguntar ahora. Esto quiere decir que lo que yo tengo acá de sustancia gris
corresponde solamente a este nervio raquídeo o nervio espinal? Sí. Sí. No, entonces no. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes van a ver a este chabón que es zarpado. No sé, ustedes son muy nuevitos. ¿Conocen a este individuo que está acá? No soy yo, ¿eh? ¿Conocen a este individuo? No, de idea. ¿Cómo se llamaba este dibujo, Fede? No me acuerdo, chabón. Las tortugas ninja. Eso, las tortugas ninja. ¿No vieron las tortugas ninja? Yo sí, pero nunca vi. El malo de las tortugas ninja es ese. Sí, sí. Su cerebro. Bien, ese es cerebro, exacto. Así se llama el chabón, cerebro. Ven que acá Me cayeron todas las fichas, pues yo tampoco la había visto, pero ahora que la mencionás, sí, es verdad. es cerebro. Está boludo. mal un robot grande. Está, exacto. Ocupa un cuerpo ya. Sin médula, sin médula, porque acá no está su médula, acá está su médula. Se entiende la directa e indirecta. Entonces tenemos una columna acá, ¿ven esta columna? Que es una suma, es como poner muchas monedas de núcleos y hacemos una columna. Ven que estoy hablando de sustancia gris, ¿cierto? Esta columna supera a un segmento medular, o sea que yo tengo un axón que forma una raíz, que forma un nervio espinal, lo ven todos, ¿no? Pero que el segmento medular puede llegar a formar a otro nervio espinal. No importa, esto ya es hilar bastante fino, pero sepan que las columnas se proyectan más allá de los segmentos. Entonces ustedes en la médula espinal van a encontrar columnas de núcleos. Dicho todo esto, ¿para qué? Para decir lo siguiente, que nosotros tenemos acá un segmento y acá tenemos otro segmento, y que esos segmentos son distintos porque este es cervical y este es lumbar. Aparte de eso, nosotros sabemos que no hace telepatía el sistema nervioso, o sea que lo que yo encuentro acá en la región lumbar y tiene que llegar a mi cerebro va a tener que pasar por la parte cervical. ¿Se entendió? Sí. ¿Seguros? ¿No lo repito? Ok. Dicho esto, entonces... Tengo una pregunta. A ver, pregunte, señorita Fede.